Bien, y ahora llegamos a lo que es plano inclinado. ¿Sí? Acuérdense que en un plano inclinado cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ya había un ángulo. Ya el ángulo ya no era de 180 grados, sino que cambiaba. Sí, había una pequeña inclinación. Acuérdense que el camión estaba subiendo un puente. Acuérdense que el peso, ¿sí? Ya no iba a coincidir con el eje Y. Fíjense que el peso ya no coincide en el eje Y ni en el eje X. Entonces acá, ¿qué pasó? El dilema que tuvieron los científicos en esa época, ¿sí? Se preguntaban, ¿cómo hacemos para sumar las fuerzas en Y si el peso no se encontraba ni en el eje Y ni en el eje X? Entonces dijeron, podríamos dividir esa fuerza, ¿sí? Descomponerla en dos fuerzas. Una fuerza que vaya en el eje Y y otra fuerza que vaya en el eje X. Una de ellas se iba a llamar peso en Y y otra se iba a llamar peso en X. ¿Sí? Y de esa forma podrían representarlo, ¿sí? Lo que sería peso en Y y peso en X. Entonces, repito, ¿sí? Para que se entiendan. Como el peso no coincidía, ¿sí? Ni en el eje Y ni en el eje X, porque todo cuerpo tiende a caer rectamente, pero acá ¿qué pasa? Como está inclinado el camión, ya no está horizontal, el peso siempre va a caer rectamente, ¿sí? Pero ya el eje Y no va a estar, ¿sí? Rectamente, sino va a estar inclinado por la inclinación que tiene la superficie, ¿sí? Del puente. Entonces por eso los científicos en esa época decidieron descomponer el peso en dos pesos. Peso en Y, que es en sentido hacia abajo, y peso en X en sentido en el eje X en sentido hacia atrás. Ahora la gran pregunta, otros preguntaban en su momento, decían, bueno, buenísimo, te componemos las fuerzas, la fuerza peso en Y, peso en X, pero si lo llevamos a la realidad, ¿cómo sería esto? Para que no sea pura matemática. Si lo llevamos a la realidad, este grupo defendía, el otro grupo defendió diciendo, bueno, sería de una forma. El peso en Y siempre va a representar, en este caso representaría al peso que va en sentido hacia abajo, por ejemplo, si se derrumba ese puente, si sacamos ese puente, obviamente el peso Y va a representar ese peso que va en sentido hacia abajo. Y la otra pregunta preguntaba a los científicos, decían, bueno, pero el peso en X, ¿cómo sería? Un peso en el eje horizontal. Lo que pasaría en la realidad, ¿qué pasaría si este camión, ¿sí? Se frenaría en el medio del puente, que está inclinado, y no pone los frenos, ¿sí? Va a tender a ir hacia atrás, ¿sí? ¿Por qué va a tender a ir hacia aquel costado y no hacia que iba hacia adelante? Por el mismo peso. Esto es como cuando una vez nosotros tratamos de subir una montaña, íbamos sentido hacia adelante, pero teníamos nuestro peso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en esa montaña nos tropezamos, ¿qué pasó? ¿Íbamos a caer hacia abajo? No. Íbamos a caer en sentido hacia atrás, rodando hacia atrás. Por ejemplo, si estás subiendo unas escaleras, si le pifias un escalón, te tropezás, ¿qué pasa? Vas a caer rodando hacia atrás. ¿Por qué? Por el peso en X. Y ahí es donde se comprobó el peso en X en la realidad, que también se componía y que está en la realidad. Bien, una vez que ya tenemos el peso en X, el peso en X y el peso en Y, ya podríamos colocar todas las demás fuerzas que están acá, ¿sí? Las que ya conocemos. El del peso no podríamos olvidar porque ya lo dividimos en dos pesos, peso en Y y peso en X. Ahora, vamos a marcar las demás fuerzas. El camión tiende a ir hacia adelante, hacia la derecha, entonces ahí marcaríamos la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y como toda fuerza no se encuentra sola, contraria a esta se va a encontrar la fuerza de roce, ¿sí? Que me va a impedir que el camión se desplace tranquilamente. Entonces en el eje X, acuérdense, del lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo, ¿sí? Entonces ahí ya estaríamos marcado todas las fuerzas que están en el eje X. La fuerza positiva, la fuerza de roce, y también estaría el peso en X, en este caso también negativo, ¿sí? Porque está de este lado, ¿sí? Al igual que la fuerza de roce también sería negativa. También veríamos que en el eje Y encontraríamos el peso Y en la parte de abajo, que sería negativo, ¿sí? Esto va a venir en plano matemático. Y la normal también, ¿sí? Porque la normal es la reacción a la superficie al sostener el camión. Está sosteniendo el camión, ¿sí? Hacia arriba. Entonces la normal también va a ser hacia arriba y va a ser positiva, ¿sí? Y otra cosa importante acá vamos a ver que la normal coincide con el peso en Y. Y al coincidir con el peso en Y, si el camión no se está cayendo y no se está levantando, podríamos decir que la normal siempre en un plano inclinado va a ser igual al peso en Y. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre van a tener el mismo valor.
es por eso que da 0. En las sumatorias de fuerzas en I ponemos la normal positivo, supongamos que sea 10 newton, y el peso en I negativo, ¿sí? Normal menos peso en I si son iguales. Por ejemplo, si la normal son 10 newton menos el peso en I son 10 newton, esto me daría igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Acá me voy a poner peso en I 10 newton. ¿Sí? Esto da igual a 0. ¿Sí? Entonces por eso siempre en el plano inclinado, ¿sí? La normal y el peso en I son iguales. ¿Sí? En un plano inclinado, ojo, en un plano horizontal no. ¿Sí? Bueno, y acá ya tendríamos las sumatorias de pesos en I, ¿sí? Porque lo único que se encontraría el peso en I y la normal, ¿sí? Ahora iríamos a la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Que ustedes dicen, ¿se da un quilombo? No, no es tanto. ¿Por qué? Porque primero marcamos lo positivo, la fuerza. La fuerza es positiva casi, por estar de este lado, ponemos fuerza positiva. Contraria a ella, de este lado ya no hay más positivo, están todos los negativos. La fuerza de roce, menos fuerza de roce. Y también se encuentra peso en X, que también es negativo, entonces menos peso en X. Y como el camión está en movimiento, tiende a estar en movimiento hacia la derecha, ¿sí? En el eje X, como toda fuerza es igual a, estos son fuerzas, esto es igual a masa por aceleración, porque hay movimiento acá, no te puede dar 0, ¿sí? O no, porque tiende a tener movimiento, ¿sí? Y para cerrar esto, ¿sí? Para ir cerrando el tema, obviamente para calcular esto, acá, hasta acá sería, esto sería igual que en el plano horizontal, tenemos que hallar la fuerza de cada uno. La fuerza siempre era igual a masa por aceleración, el peso era igual a masa por gravedad, y la fuerza de roce es igual a el coeficiente de roce por la normal, ¿sí? Esto es igual que el plano horizontal. Los calculamos y lo reemplazamos acá y ahí hacemos la cuentita, y depende de la incógnita que tengamos, que puede ser la aceleración, la masa, la fuerza de roce, la fuerza, el peso, y ahí calcularemos o despejaremos, ¿sí? Que después más adelante voy a dar ejercicios y ahí lo resolveremos. Y una cosa más que me olvidaba a la hora de hacer todo esto. Bien, lo que faltaba acá, yo les había dicho cómo calcular la sumatoria de fuerzas en I y la sumatoria de fuerzas en X en un plano inclinado. Buenísimo. Y les dije que lo que estaba positivo y lo que estaba negativo se sumaban eso y te daban una cuentita. En el plano, en el eje Y, ¿sí? Te iba a dar 0 la fuerza porque están equilibradas, porque el cambio no se está cayendo ni levantando, ¿sí? Y habíamos dicho que en el eje X, como está en movimiento, ¿sí? Nos encontramos en la parte positiva la fuerza, en la parte negativa, contraria a esta, encontramos la fuerza de roce, ¿sí? Restando, y el peso en X restando. Y todo esto, como tiende a estar en movimiento el camión, es igual a masa por aceleración. Como todas fuerzas es igual a masa por aceleración. Acá son todas fuerzas, es igual a masa por aceleración. Acá no hay aceleración, ¿por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y, ¿sí? Y le decía que a la hora de hallar cada una de las fuerzas, la fuerza lo podríamos hallar con esta ecuación, la fuerza de roce lo podríamos hallar con esta ecuación, el peso lo podríamos hallar con esta ecuación, ¿sí? Pero lo que no le había dicho, el peso en Y y el peso en X, ¿cómo lo podíamos calcular? ¿Sí? Entonces, faltaba esta ecuación que te dice, el peso en Y es igual al seno del ángulo, seno, ¿sí? Acuérdense que es la relación del cateto opuesto, ¿sí? Con el ángulo. Esto es matemática pura, ¿sí? Pero a mí solamente en este caso me interesa, ¿sí? Que ustedes sepan esta ecuación, que para calcular el peso en Y, el peso que va en sentido hacia abajo, ¿sí? En un plano inclinado, se hace seno del ángulo, el ángulo, obviamente yo les voy a dar el ángulo que tiene inclinación el puente por el peso que va a tener el camión, ¿sí? Y ahí te va a dar el peso en Y. Y acuérdense que es muy importante, que el peso en Y, cuando yo calculo el peso en Y va a ser igual a la normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque coinciden en el mismo eje y ahí te va a dar 0, ¿sí? Entonces acuérdense que cada vez que calculemos el peso en Y, ¿sí? Vamos a estar hallando también la normal, o sea, dos fuerzas en una. Y después para hallar el peso en X, ¿sí? El peso en X es el coseno del ángulo, ¿sí? Que es la relación del cateto adyacente con el ángulo, ¿sí? Esto si después quieren recordar matemática, algunos se puede fijar, ¿sí? Pero ustedes no solamente tienen que saber esta ecuación que está en la calculadora científica o en el celular de ustedes, ¿sí? Van a poner el coseno, el ángulo, que deberá que puede ser 40, 50 grados, 60, depende, ¿sí? Por el peso que tiene el camión. Y ahí te va a dar el peso en X, ¿sí? Que ustedes lo van a colocar, obviamente, en sentido contrario al movimiento, ¿sí? En este caso, en sentido hacia la izquierda. Y ahí van a tener ya todos los valores, ¿sí? De todas las fuerzas, y seguramente van a tener una sola incógnita, por ejemplo, acá en el eje X, ¿sí?
van a encontrar una sola incógnita que puede ser la aceleración, la masa, o el peso en X, o la fuerza roce, o la fuerza, ¿sí? Una de ellas le va a faltar y van a despejar, como hacíamos en todas las ecuaciones, que encontramos una sola incógnita y ahí vamos a resolver el tema. Bueno, acá estaríamos cerrando lo que es el plano inclinado. Después más adelante subiré video, ¿sí? Con los ejercicios, y vamos a ir de ahí en adelante con las clases de Zoom, estaríamos ya sacándonos todas las dudas. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video.